Listo. Lo que vamos a empezar el día de hoy es con el tema de trigonometría, continuando con lo que vimos en la clase pasada. Em, y para eso, pues vamos a recordar algunas cosas que nos sirven, digamos, de lo que hemos visto. ¿Ok? Entonces, de lo que nosotros sabemos de, por ejemplo, geometría, ¿verdad? Si nosotros tenemos, por ejemplo, cualquier circunferencia acá, de radio 3 digamos, o de radio 1, ok, ok, acá que se haga, ¿verdad? Nosotros tenemos una circunferencia y esta circunferencia la podemos, pues básicamente mover, ¿verdad? En cualquier posición y no tenemos ningún marco de referencia, ok. Sin embargo, si nosotros a esta circunferencia que vemos por acá le damos un marco de referencia, y cuando hablo de un marco de referencia me refiero a los ejes, ¿verdad? Es decir, que ya no solamente vamos a ver la circunferencia en sí, sino que la vamos a ver posicionada en algún punto o en algún centro específico eh, de un plano cartesiano. Entonces, si nosotros ya vemos acá el plano cartesiano, ¿verdad? Por ejemplo, ya acá lo vemos. En realidad, ya esta circunferencia va a tener una posición específica, ¿verdad? En el plano. Y de hecho, vean que aquí va a tener una ecuación específica también. Y el centro, ¿ok? Entonces vean que yo la puedo mover en cualquier lado o en cualquier posición del centro. Entonces, digamos, si yo quiero ver, pues, esta circunferencia acá, ¿verdad? Un poquitito más grande. Ahí, por ejemplo, veámosla ahí. Vemos que es una circunferencia. Ya nada más quitar esta etiqueta, ¿verdad? Y acá, ok, vemos que es una circunferencia centrada en 0, 0. Nosotros la vemos por acá. Entonces vean aquí en la parte izquierda de sus pantallas que el centro es a igual 0, 0 y la ecuación de la circunferencia sería x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Ok? Entonces tenemos que, pues, ver claro eso que les estoy diciendo. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo otro punto cualquiera, ¿verdad? Eh, y ese punto, digamos, ya no quiero que sea cualquier punto, sino que sea más bien cualquier punto de nuestra circunferencia. Es decir, vean que si yo le doy acá animación, vean que ese punto es un punto que, vean acá, ¿verdad? Se mueve alrededor de la circunferencia. Vamos a pararlo. Parar por acá. Listo. Ahora vean que además, ¿verdad? Este punto, dado el centro y el radio, si yo, si yo quito la circunferencia, digamos que yo a ya no la quiero como visible, y veamos que si yo le doy el rastro a este objeto, que es el punto, y lo animo, vean que ese punto, ¿verdad? Me va, o sea, acá, digamos, cuando animamos este punto, ¿verdad? Lo que obtenemos es básicamente toda la circunferencia, ¿ok? Bueno, entonces voy a quitar esto de acá. Ahí. Y volvamos a que se vea la circunferencia. Quitemos nada más acá el rastro. Ok, ¿tienen alguna pregunta hasta acá de esto que estoy haciendo? ¿No tienen preguntas? Bueno, eso es, y bueno, ¿por qué estamos viendo todo esto? Resulta que nosotros podemos venir acá y si yo tomo cualquier punto, bueno, el punto, un
de un trazo que va desde el centro de la circunferencia hasta cualquier punto de nuestra circunferencia, en este caso B, veamos que se forma un radio. Entonces este radio siempre va a medir 1. De nuevo animémoslo y veamos que esta distancia nunca cambia. Igual lo podemos ver aquí en la parte izquierda de nuestra pantalla. Indiferentemente de cuál sea su posición, nunca va a cambiar esa distancia de este segmento que se llama F. Ok, quitémosle eso de ahí. Ahora, también queremos hacer eh, queremos ver acá otro segmento. Y es un segmento que va en línea recta desde acá. Entonces, para eso, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer una recta que sea perpendicular a esa recta. Voy a hacer. Y después, porque yo necesito digamos, yo necesito esta distancia. Necesito la distancia de este punto a el eje X. Es decir, como que se interseque esta de acá con el eje X. Entonces yo vengo por acá y doy el punto de intersección. Entonces ven que se va a intersecar acá y acá. Y después lo que hago es crear un segmento. Ven que aquí creo el segmento. Y ahora sí puedo ocultar o eliminar. Puedo ocultar básicamente esta recta. Y ya creé el segmento, ¿verdad? Y ese segmento, vean que bueno, voy acá, etiqueta visible aquí. Y voy a hacer que este también muestre su rastro para que ustedes vean el recorrido que hace ese punto C. Entonces vean que si yo animo este objeto, el punto C o ese punto va a variar entre -1 y 1, ¿verdad? Entonces ahí lo vemos. Que la variación que tiene, o sea, solamente está entre -1 y 1. ¿Ok? Bueno, entonces ahí lo podemos observar y ya voy a quitar la animación de este objeto. Y también voy a quitar el rastro de este objeto. ¿Ok? Lo muevo ahí para que se quede. Bueno, pero de lo que vimos la clase pasada, recordemos que habíamos visto que hay pues algunos tipos de, o sea, lo que son razones trigonométricas. Y por ejemplo, yo puedo venir acá y dibujar un ángulo. ¿Ok? Y veamos cuál sería el ángulo que se forma entre estos tres puntos. Vamos a irse al revés, entonces sería más bien de acá, acá y acá. Vean que el ángulo que se forma, el ángulo alfa, ¿verdad? Que sería este de acá, se forma un ángulo recto de 90 grados. ¿Ok? Entonces, bueno, véanlo ahí. Sería un ángulo recto de 90 grados. Ahora, si nos ubicamos exclusivamente en estos, bueno, me hace falta un segmento, que sería el que va desde acá hasta acá. ¿Ok? Y de igual manera voy a quitarle la etiqueta y listo. ¿Ok? Entonces acabamos de crear, pues básicamente, ¿verdad? Un triángulo y es un triángulo rectángulo. Vea que indiferentemente de dónde se ubique, siempre va a ser un triángulo rectángulo, pues posee un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Además, llamémosle a este otro ángulo, ¿verdad? Que sería este de acá. Este de acá, ¿verdad? Llamémosle beta. Sin embargo, ¿verdad? Yo voy a quitar esta etiqueta de este ángulo porque yo solo quiero que se vea este beta de acá. Ok. Un momento. Ya es. Sí, listo, dejémoslo ahí.
En un momento acá y llamémosle beta y listo. Ok, la cuestión es que queremos ver, digamos que aquí hay un ángulo beta, ok. Y con respecto a este ángulo que vamos a estar viendo, pues es el que vamos a estar trabajando en todas las posiciones que vemos por acá, digamos, ok. Por ejemplo, si nos ubicamos acá, y algo que también tengo que decirles es con respecto a los cuadrantes. Bueno, ¿qué son los cuadrantes? Bueno, básicamente, por acá tenemos que este sería el primer cuadrante. Ok, entonces vemos acá el primer cuadrante. Sería este de acá. Este otro sería el segundo cuadrante. Acá está. Este de acá sería el tercer cuadrante. Y por último, este de acá, el cuarto cuadrante. Ok, entonces tenemos que tener claro bien este primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Ahora recordemos que si nosotros llamamos, por ejemplo, vean que cada uno de estos segmentos, yo les puedo de nuevo venir y darle la etiqueta, ¿verdad? Entonces ahí tenemos a H, a este otro le vamos a llamar, bueno, vean que aquí está I, aquí está, y a este otro que es la hipotenusa se llama F, ¿ok? Entonces de lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Yo puedo venir y observar que si oculto pues este objeto, que sería la circunferencia, nos queda únicamente un triángulo rectángulo. Y a ese triángulo rectángulo le podemos calcular todas las razones trigonométricas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Bueno, que podemos encontrar sen, aquí hagámoslo un poquito más arriba, sen de beta, ¿verdad? En general, coseno de beta y tangente de beta y los cosecante, cosecante y tangente. Entonces, vayamos uno a uno. Si nosotros queremos, viendo acá nuestra representación, si queremos encontrar cuál es el coseno, bueno, no sé qué pasó, pero se salió en un segundo la reunión, pero ya estoy acá de nuevo. Ok, ¿tienen alguna duda de lo que estoy diciendo? Dino, Sí, básicamente es podría como... explicar, Ah, ok, perdón, perdón. Dale. podría explicar lo último, es que no se escuchó. Sí, sí, claro. Denme un momento porque no tengo conectada la computadora con el cargador. Listo, ahora sí. Bueno, entonces vamos a volver a explicar esto último. Ok, voy a quitar esto de acá. Lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Era lo de los cuadrantes, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Y que vean que se está formando un triángulo rectángulo. Eso era lo que les decía. Entonces, si yo oculto, por ejemplo, la circunferencia, no, ahí no oculté la circunferencia, aquí oculté la circunferencia, veamos que se forma un triángulo rectángulo y este triángulo rectángulo, ¿verdad? Va variando, de hecho lo podemos animar ahí, vean que ese triángulo rectángulo va variando dependiendo de la posición del punto B, ¿verdad? En nuestra circunferencia dada, ¿ok? Eso era lo que les estaba mencionando.
¿Qué más? No sé si hasta ahí les queda claro. ¿Tienen alguna otra pregunta? Benjamín, creo que ibas a decir algo, no sé. Sí, no, era básicamente cómo iban introduciéndose los triángulos al plano cartesiano. Eso es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Como para ahí. ¿Cómo se van produciendo esos triángulos, digamos? Ajá, cómo se van introduciendo, digamos, los triángulos ahora sí en el análisis, pero con todo el plano cartesiano y toda la gráfica. Ok, bueno, vea que esos triángulos dependen de, Básicamente, digamos, digamos, sí, estos triángulos dependen de la posición del punto, ¿verdad? O sea, dependiendo de donde yo me ubique específicamente este punto de acá, ¿verdad? Donde yo ubique este punto, se me va a hacer un triángulo nuevo. Aquí si yo lo ubico en este punto, se me cambia tanto el ángulo, ¿verdad? Como los lados de nuestro, vean que aquí lo podemos ver, como los lados eh, de nuestro triángulo, las dimensiones. Lo único que se va a mantener igual es la hipotenusa, que siempre va a ser 1, ¿ok? Pero vean que igual si nosotros venimos por acá, sigue siendo la misma idea de encontrar o sea, un punto acá y básicamente, ¿verdad? Este lado de acá representa la coordenada y de este punto y este lado de acá representa la coordenada x, ¿ok? Ahora, eso también es ok. importante, eso que les acabo de decir, es importante hacerlo notar porque vean que acá, bueno, voy a nada más tomar este objeto que sería el punto B, ¿verdad? Y le voy a llamar acá B. Vean que B representa cualquier punto de nuestra circunferencia. De hecho, también lo voy a hacer así, X, Y, así. Ok, X, Y. Entonces, este punto B representa cualquier punto de la circunferencia. Ok, no, que es más grande y en negrita, sí. Ok, donde X, digamos que acá es 0.8 y Y es 0.59. Entonces vean que dependiendo de la posición, por ejemplo, aquí el X va a ser negativo y el Y va a ser positivo. Aquí el X va a ser negativo y el Y también. Y acá el X va a ser positivo y el Y negativo y acá los dos van a ser positivos. ¿Ok? ¿Hasta acá tienen alguna otra pregunta? Profe, se le está cortando mucho y no he podido entender muy bien las últimas partes. Sí, creo que sí, ahí como tengo un problema con el internet, déjenme ver qué es lo que pasa. Vamos a ver. ¿Sí me escuchan ahí bien? Sí, Sí, bueno, voy a continuar acá, ¿verdad? Cualquier cosa si se pega o así, ustedes me dicen, ¿verdad? No, no, porque creo que ahorita no sé qué es lo que está pasando con mi internet y se está pegando un poco, ¿ok? Bueno, ¿qué entonces, fue lo último que dijo de positivos y negativos? ok, si voy a repetir esa parte. Que observemos que este punto B, ¿verdad? Este punto B de acá
representa la coordenada X y Y de la circunferencia. Digamos, si nosotros quitamos acá lo que es la circunferencia, ¿verdad? Recordemos que si este punto lo movemos, ¿verdad? Lo animamos, en realidad lo que se me va a formar es la circunferencia. Ahora observemos que si está en el tercer cuadrante, ¿verdad? Ambos son negativas, las coordenadas. Ahí los podemos ver, el signo de cada una de las coordenadas. Vean que en el segundo cuadrante, ¿verdad? Ahí es que va un poco rápido. Voy a pararlo acá. Veamos que aquí donde estamos en el cuarto cuadrante, la coordenada X es positiva y la coordenada Y es negativa. Si nos ubicamos acá en el tercer cuadrante, ambas coordenadas son negativas. Y si nos ubicamos acá en el segundo, la coordenada X es negativa y la coordenada Y positiva. Y por acá ambas son positivas. Eso era lo que les estaba mencionando. ¿Les queda claro esa parte? Ok, Sí. sí, gracias. Bueno, entonces igual voy a mover esto un poco para quitar acá lo que es el rastro y devolverme que quede acá la circunferencia. Ok, bueno, ¿qué más podemos observar? Recordemos que ya nosotros vimos lo que eran las razones trigonométricas y observábamos, ¿verdad? Que, por ejemplo, si queríamos averiguar cuál era el valor de sen, recordemos que sen, ¿qué pasa? Sen en este caso, ¿verdad? Nuestro ángulo beta, que le vamos a llamar aquí el objeto beta, ¿verdad? Que lo tenemos de hecho por acá. Vean que por acá está. Sen de beta sería igual, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Sería el opuesto. De hecho, lo vamos a escribir ya no con esto, sino con el símbolo que tenemos por acá. Vamos a ver. Si tenemos acá la beta. Tiene que aparecer. Bueno, llamémosle acá. Sen de beta, ¿verdad? Sería igual a el ángulo opuesto. Entonces vean que se los voy a de nuevo a escribir. Recordándole lo que habíamos visto en la clase anterior. Sería el opuesto. El lado opuesto, ¿verdad? Sobre, o el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Ok? Y recordemos que entonces aquí quedaría que el sen de nuestro ángulo beta, ¿verdad? Que vean que el ángulo va a ir variando. Entonces recordemos que aquí tenemos ya nuestro beta. Sería igual a, vamos aquí en fracciones, y entonces vean que quedaría el lado opuesto es h, ¿verdad? Eso sí lo podemos observar. Y la hipotenusa sería f. Ok, ahí. Así nos quedaría. Ok. Nos quedaría de esta manera. Entonces, le damos ok. Y vean que acá nos quedaría que sen de beta sería lo opuesto sobre la hipotenusa. Y vean que nos quedaría que el sen de el ángulo beta, ¿verdad? Sería, bueno, aquí podemos devolvernos de nuevo. Y observemos que es una división sobre 1. Eso quiere decir que solamente nos va a quedar la coordenada X. Okay, veamos que solamente nos va a quedar la coordenada X. Y veamos por qué. Porque al final, ¿verdad? Si nosotros vamos por acá, vean la coordenada X de este punto. ¿Ok? Entonces, perdón, la coordenada Y. Es la coordenada Y la que tienen que ver. Perdón. ¿Verdad? Vean la coordenada Y del punto y observemos, bueno, entonces aquí tengo que cambiarlo, ¿verdad? Porque es la coordenada Y. Ok.
Vamos a ver qué es lo que, qué es lo que no me está dejando. Voy a cancelar. Y aquí es la coordenada Y. Ok. Ahora, ¿por qué la coordenada Y? Veamos que siempre va a ser la coordenada Y. Observemos siempre esta de acá y veamos que siempre nos va a dar 0.93 o el valor que sea la coordenada Y sobre 1. Es decir, el sen siempre va a ser la coordenada Y. Ok, sen de nuestro ángulo beta siempre va a ser igual a la coordenada Y. Ok, entonces podemos venir acá, además, y decir, ¿verdad? Que esto sería, pues, Y sobre 1, que sería igual a Y. Ok, entonces lo podemos ver así. ¿Les va quedando claro? ¿O tienen alguna duda? Eso del sen es casi que una fórmula, o sea, independiente del cuadrante, siempre sen va a ser la coordenada Y. Exacto, siempre, siempre. Porque vean que si nos ubicamos por acá, ¿verdad? Este sería nuestro ángulo. Solo que aquí varía un poco, ¿verdad? Porque yo ya tendría que, pues, ocultar este objeto y el ángulo más bien sería este de acá. El ángulo sería este que les estoy dibujando. De acá, ¿ok? Y vean que igual se sigue cumpliendo lo que de la coordenada Y sigue siendo, en este caso, sen. ¿Ok? Siempre, siempre se va a cumplir en la circunferencia trigonométrica. ¿Ok? ¿Qué es lo que siempre es igual a Y, profe? Denme un momento. Y es igual al sen del ángulo. ¿Ok? Véanlo acá como Ah, lo... ok. Porque sería el opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto, vean que aquí sería la coordenada Y. De hecho, igual, digamos, si observamos este punto, la coordenada Y, ¿verdad? Representa esta distancia que vemos acá. Entonces sería el opuesto sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa siempre mide 1. Entonces quedaría de esta manera, ¿verdad? Y por lo tanto siempre obtenemos que es la coordenada Y. ¿Les queda claro? Sí, pero siempre es uno en este caso, ¿verdad? Pero no siempre. Uno, ¿qué? Em, La la hipotenusa. hipotenusa. Ah, sí, Sí. porque estamos específicamente en una circunferencia de radio 1. ¿Qué le llamamos a esta circunferencia? La circunferencia trigonométrica. Y de hecho es la que vamos a trabajar durante el resto del curso. ¿Ok? Ah, ok, ya. Sí, gracias. Con gusto. Entonces, ¿sí es uno o no es uno? Porque el radio es uno. Sí, es 1. En Ok, este caso, digamos, sí va a ser 1, porque el radio es 1. ok. Ok, sí, cierto, cierto, sí. ¿Ok? Bueno, ahora hagamos lo mismo, solamente que con coseno, ¿verdad? Entonces venimos y decimos coseno de nuestro ángulo beta, por acá estaba, coseno de nuestro ángulo beta, ¿verdad? Sería igual a, recordemos que era el adyacente sobre la hipotenusa. Y si lo vemos entonces a como lo estamos observando acá, este, el adyacente sería X y la hipotenusa sería 1. Y X sobre 1 pues sería X. ¿Ok?
Es decir, el coseno de nuestro ángulo beta, que vemos por acá, ahorita eso se les ve acá que se les va apareciendo acá abajo, de nuestro ángulo beta sería igual a acá tenemos un 1 y tenemos la coordenada X. ¿Okay? Entonces observemos que la coordenada X está representada con el lado Y. Entonces vamos a buscar el objeto Y, que sería este de acá. Y bueno, al final eso nos quedaría igual a nuestro objeto Y, ¿verdad? Porque sería 0.54 sobre 1. Así. Entonces nos quedaría de esta manera. Y observemos que de nuevo es igual a la coordenada Y, perdón, a la coordenada X de nuestro, llamémosla acá, igual a la coordenada X de nuestra representación. Ok, veamos si nos vamos hacia otro lado, entonces la coordenada X aquí sería negativa, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si lo hice bien. Tiene que ser negativa, vamos a ver qué fue lo que... Ah, es que aquí me da la distancia, sí. Entonces, si esto no, tengo que cambiarlo, digamos, porque me da la distancia, o sea, me da el valor absoluto de, o sea, me da la distancia acá, ¿ok? Sin embargo, si nosotros nos ubicamos en el segundo cuadrante, vean que la coordenada X es negativa, entonces aquí debería ser negativo. ¿Ok? Entonces este objeto de acá, vamos a ver, no, acá ya no lo puedo cambiar, digamos, porque sería la coordenada X y acá no me deja escribirle solo la coordenada X. Sin embargo, tenemos que tener claro que acá, ¿verdad? El coseno sería negativo, porque el coseno, o sea, representa la coordenada, ¿verdad? Lo que se representa es esta coordenada de acá. ¿Ok? ¿Les va quedando claro hasta acá? Sí. En ese primer cuadrante, el coseno sería negativo. No, en el segundo cuadrante sería negativo. En el segundo, ok, claro. Ajá. Porque en el segundo cuadrante veamos que es la coordenada X, y la coordenada X sería negativa. ¿Ok? De igual manera, si nosotros nos venimos acá al tercer cuadrante, aquí en el tercer cuadrante la coordenada X y la coordenada Y serían negativas. Entonces veamos que en realidad, digamos, acá haría falta un menos, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, ¿y qué nos hace falta? La tangente. Recordemos que la tangente, ¿verdad? Entonces aquí es importante también entender esta parte de la tangente por lo siguiente. Digamos, esto nos va a servir para básicamente todo el curso. Recordemos que tenemos la tangente del ángulo beta. Profe, permiso, un momento. Entonces, el seno también sería negativo en el cuarto cuadrante. Exacto. El seno es negativo en el tercero y en el cuarto cuadrante. Ok. Y el coseno igual en el tercero y en el 2. En el O sea, el coseno coseno sería en el 2. 2 y en el 2 y 3. 3. Ajá. Exacto. Ok, Que es ya, cuando el X es gracias. negativo. Con gusto. Ok. Bueno, veamos por acá. Igual a, recordemos que la tangente era el opuesto sobre el adyacente. Entonces, vamos acá, opuesto, teto opuesto. Vamos a ver qué dice acá. Aquí. Opuesto sobre adyacente. Así. Ok, ¿eso qué quiere decir? Que nos quedaría el opuesto. Vean que sería la coordenada X. Ok. Perdón, el opuesto sería la coordenada Y. Y el adyacente sería la coordenada X.
¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Si ya nosotros sabemos que la tangente es el opuesto sobre el adyacente y el opuesto es la coordenada y el adyacente es la coordenada x, ¿qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que y es igual a ¿quién? De nuestra representación sabemos que y es igual a ¿qué? Seno. Y es igual a sen. Muy bien. Es decir, nosotros podemos venir acá y decir que, bueno, voy por acá, que el sen de beta, ¿verdad? Ya es igual a la coordenada y, entonces venir de una vez y tomar acá beta sobre el b, que sería el coseno de igual nuestro ángulo beta. Y listo. ¿A qué conclusión hemos llegado? Que la tangente es igual a seno sobre coseno, y que es algo que a veces nos dicen que y no, nos lo dicen nada más, ¿verdad? Y que no sabemos por qué. Vean que lo hemos construido a partir de lo que vimos la clase pasada, que era, pues, razones trigonométricas, y entendiendo que la tangente era el opuesto sobre el adyacente. Entonces aquí tenemos seno sobre coseno, entendiendo que sen siempre representa la coordenada y cos siempre representa la coordenada x. ¿Ok? Ahora, también, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan de secundaria, ¿verdad? En donde veríamos las ecuaciones de la circunferencia. Si estaba centrada en el origen y el radio era 1, esta es la ecuación de la circunferencia. De hecho, nosotros podemos venir acá y de igual manera crear un objeto, ¿verdad? Que se nos vea de manera explícita, y vean que ese objeto se llama C, que sería la ecuación de la circunferencia. ¿Verdad? La podemos ver acá. Esta sería la ecuación de nuestra circunferencia. Ahora, si nosotros a esta ecuación de la circunferencia no la queremos ver en estas coordenadas x y y, sino que ya nosotros sabemos que la coordenada x en la circunferencia trigonométrica representa, ¿qué representa la coordenada x? Ya lo sabemos, ¿verdad? El coseno. Entonces venimos coseno al cuadrado de beta. Entonces venimos por acá, más el sen al cuadrado de beta sería igual a 1. ¿Y qué es lo que llegamos a obtener? Vean acá esta fórmula que tenemos por acá. Sería la primera identidad trigonométrica, que es la identidad trigonométrica fundamental. Coseno cuadrado más sen cuadrado es igual a 1. Okay, que a veces igual uno dice, bueno, ¿de dónde sale esto? Digamos, ¿qué hemos hecho? Digamos que llegamos a que coseno cuadrado más sen cuadrado es igual a 1. Bueno, vean que todo esto tiene una explicación lógica, ¿verdad? Y es que en la circunferencia trigonométrica, la coordenada x representa el coseno y la coordenada y representa el sen, y que la ecuación de una circunferencia centrada en el origen y el radio 1 es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Ok? ¿Les queda claro hasta acá? Fue que vuelto. Sí, Sí, está les queda buenísimo. claro. Ok, muchas gracias, Benjamín, por su aporte. ¿Alguna duda hasta acá que tengan? ¿No tienen dudas? Ok, bueno, igual para que pues todo esto de acá. Hay algunas, ¿cómo les digo? Resultados que no sé si ustedes recuerden de trigonometría. Por ejemplo, que son los signos. Por ejemplo, que les decían a ustedes, bueno, ¿qué signo tiene sen
cos y tan acá en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Y que había como una palabrilla ahí, ¿verdad? Que uno se aprendía y era, todos sentimos tantas cositas, ¿verdad? Pero bueno, no, digamos, aquí pueden aprenderse pues esas palabras y así, que es todo bien. Sin embargo, veamos que para mí, digamos, es más fácil entender pues esto de acá, y una vez que entendimos esto de acá, por ejemplo, eso que nos decía, no me acuerdo si era Flor, ¿verdad? Que nos decía que, bueno, entonces, si no me corrigen, ¿verdad? Si no, era Flor. Entonces, el coseno es negativo en el segundo y en el tercero, efectivamente, ¿verdad? Y no necesitamos, pues, esa herramienta. ¿Por qué? ¿Y por qué sabemos que es negativo? Porque si nos ubicamos por acá y sabemos que el coseno es la coordenada X, en el segundo cuadrante, y vemos que aquí es negativo, y aquí también, ¿verdad? Vean que aquí el coseno es negativo. De hecho, podríamos de una vez decir que en el tercer cuadrante también el seno es negativo, y que el seno es negativo también en el cuarto cuadrante, y el coseno sería positivo. Ahora, ¿qué signo tiene la tangente en el tercer cuadrante? Entendiéndolo así como lo estamos haciendo, y usando ley de signos, ¿qué signo tendría acá la tangente? Positivo, ¿Por qué porque positivo? ambos son negativos. Muy bien, María Ángel, ¿verdad? Ambos son negativos, entonces menos sobre menos daría más. Observemos que acá más bien sería menos sobre más, perdón, más sobre menos quedaría menos. Y entonces la tangente en el segundo es negativa. Y la tangente en el cuarto también es negativa porque sería menos sobre más, que es menos. Y vean que aquí todos serían positivos porque sería más y más sobre más, ¿verdad? Entonces por acá vemos algunos conceptos que pues yo les daba la vez pasada, de un momento nada más, para abrir ese Entonces PDF. la tangente solo es positiva en el tercero. Y en el primero, porque en el primero todos son positivos. Ah, cierto, sí. Ujú, Gracias. con gusto. Vamos acá, descargas, acá está. Bueno, ahí ustedes tenían una tarea, ¿verdad? Yo me acuerdo ahorita que abro este documento, que no me está abriendo, no sé por qué, voy a ver si abro otro. A ver si este sí me sirva. Pero no sé por qué no me está abriendo, dame un momento. Sí, acá está, ya ahora sí me abrió. Bien. Que veíamos la vez pasada que ustedes tenían unas tareas, ¿verdad? Pendientes del documento que yo les di. Y la tarea, ¿verdad? Era pues terminar estos ejercicios. No sé cómo les fue. Recuerden que yo les había avanzado con respecto a este de acá y tenían nada más que completarlo. Entonces les hacía falta este de acá. No sé cómo les fue, pero si tienen dudas, pues me pueden preguntar, todo bien. Y a partir de eso que acabamos de ver, bueno, yo les enseñaba que habían algunas definiciones, ¿verdad? Que por acá teníamos, ¿ok? Em, y que ya con lo que acabamos de ver, pues podemos trabajar, ¿ok? Denme un momento. Sí, hay algunos conceptos que tenemos que tener presentes ahorita, ¿ok? Eh, pero acá en este documento no vienen tan explícitos, vamos a ver. Es lo siguiente, ¿ok? Bueno, voy a abrir otro documento. Ustedes me dicen si están viendo un archivo nuevo en blanco acá. ¿Sí lo están viendo?
sino para volvérselos a compartir. No, estamos viendo la gráfica. Ah, bueno, voy a compartirles entonces. Ahí. Supongamos que estamos acá, ¿verdad? En 0. Y lo único que tenemos acá es que es una recta. Dame un momento para quitar estos ejes. El eje Y. Y vamos a quitar el eje Y. Ahí ya lo quité. Ok, supongamos que ya tenemos solamente la recta numérica que vemos ahí. Ok, ¿qué es lo que hace uno con con ángulos, básicamente, con medidas de ángulos? Es como si tuviéramos una cuerda, ¿verdad? Y